Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos de nuevo con Félix Chaqués. Estamos de nuevo creando esos sistemas de trabajo para nuestra cocina, para nuestro restaurante. En el episodio anterior hablamos sobre una parte, pues, mucho más de ejecución, ¿no? Y hoy vamos a profundizar un poco, vamos a analizar estos sistemas, vamos a darle un poco de forma, a ver cómo los podemos hacer crecer, cómo le podemos dar vida, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco más en este análisis. Y está con nosotros hoy Félix Chaqués. ¿Qué tal, Félix? Hola, buen día, John. Bienvenidos a todos, chicos. Muy bien, aquí agradecido de nuevo de tenerte un día más. Vamos a darle caña. Pues sí, pues nada, vamos a empezar. La historia está, ¿no? En el episodio anterior, sobre todo, estuvimos hablando de lo que sería sistemas de ejecución, ¿no? Sistemas de ejecución que son todos los sistemas que tú tienes dentro del restaurante para garantizar que el restaurante va a funcionar y que siempre va a tener la misma calidad, ¿no? Entonces, hoy nos gustaría profundizar en lo que sería más sistemas de análisis, ¿no? Que podemos llamar. Estos sistemas de análisis en los que os voy a explicar son un poco el sistema que yo estoy desarrollando ahora mismo. Y ahora mismo me encuentro en ese proceso, ¿no? De apertura de restaurante. Me gustaría abrir un restaurante gastronómico, me gustaría abrir un restaurante creativo. Y entonces es un poco los análisis que yo he ido haciendo sobre todo lo que yo necesito para crear ese sistema de creatividad. Mucha gente arranca los restaurantes muchas veces sin tener muy claro qué platos va a hacer o con una ligera idea y poco a poco la va desarrollando. Pero yo me estoy queriendo anticipar un poquito a todo esto, intentar crear unos sistemas, ¿vale? Unos sistemas de análisis que, en los cuales yo una vez arranque el restaurante ya tenga como unos puntos de partida, ¿no? Una serie de formatos que seguramente vaya cambiando con el tiempo y seguramente en los futuros podcasts nosotros podamos ir desarrollando, ¿no? Entonces voy a explicar lo que yo tengo desarrollado hasta ahora, que yo creo que es interesante, sobre todo para saber que estos sistemas existen, que estos sistemas se pueden hacer, que estos sistemas se pueden crear y sobre todo la idea principal que yo quiero transmitir es cómo dentro de diferentes sistemas, dentro del gran sistema, ¿no? De creatividad, cómo se puede ir desarrollando sistemas por separado y luego puedes intentar interconexionando. Seguramente habrá muchas cosas que hable de este podcast que ya hemos hablado en podcasts anteriores, ¿no? Pero no es tanto el desarrollo de esas ideas, sino cómo podemos ir conectando todos estos sistemas para crear el sistema de creatividad, vamos a llamar, o sistema de análisis, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Como ya hablamos en el otro episodio, es un sistema creado a base de la creatividad del no artista, ¿no? Que es esa creatividad en la cual tú vas desarrollando ideas y vas juntándolas para crear este sistema. La idea de este sistema es de análisis y creatividad, ¿no? Análisis, aunque al mismo tiempo, al haber análisis, hay control, ¿no? Pero realmente hoy nos vamos a enfocar en lo que sería más un análisis para poder llegar a una creatividad, ¿no? Entonces, un sistema que se ha creado con creatividad para hacer creatividad, ¿vale? Esto es un poco enrevesado, pero bueno, es un poco la idea. Todo este sistema realmente es impensable de poder ejecutar si no hay un sistema de ejecución que sostenga tu restaurante, ¿no? Si tú no has creado antes el sistema que hablamos en el episodio anterior, es muy difícil empezar a entrar en estos sistemas, porque para crear estos sistemas son sistemas a largo plazo, son sistemas para toda la vida y necesitas que tu restaurante esté sustentado, esté estable y que todos los días esté dando el servicio y no haya ningún problema, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Poder compartir esta idea y que podamos poco a poco ir desarrollándola e ir avanzándola, ¿no? Entonces, dentro de este sistema de análisis, yo lo separo en varios sistemas, que sería la libreta de productos, que ya hemos hablado de ella en el podcast de productos anteriormente, donde dentro de ella tenemos las elaboraciones intermedias, los tipos de productos y variedades, la combinación de productos que podemos ir jugando entre ellas, las temporalidades, bueno, todo esto es tema que ahora profundizaremos un poquito más. El otro sistema sería el sistema de registro de plato por fecha. También hemos hablado de él en podcasts anteriores, pero bueno, un poco para que lo tengamos claro. Tendremos también un diario de pruebas. Hemos medio citado
esto anteriormente, pero yo creo que podemos profundizar un poquito más. Y luego, la gran innovación aquí sería el programa informático, ¿vale? En el cual nos va a registrar todas las escandallos, todas las recetas, todas las elaboraciones intermedias, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo vamos a ir interconectando cada uno de ellos. La idea es pasar de hacer ese paso, que sería el paso en el que cuando empiezas a ser cocinero, tú ejecutas y luego piensas, ¿no? Ejecutas sobre otro chef y luego piensas sobre qué es lo que ha querido hacer, pasar ya a un plano superior, que ya sería pensar qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde quiere ir tu cocina, qué quieres desarrollar, luego ejecutar para luego volver a analizar y volver a recuperar, ¿no? Entrando en el tema de libreta de productos, ya lo hablábamos en los otros podcasts, que al final la idea es crear una libreta en el cual cada una de las hojas tenga cada uno de los productos que tú quieres utilizar para crear puntos de partida, ¿no? Esta libreta va a marcar nuestro estilo de cocina, porque una vez elegimos los productos que vamos a usar, marcará qué tipo de cocina vamos a hacer, y el objetivo realmente es para tener de un solo vistazo, poder tener todas las elaboraciones que hemos desarrollado ya sobre ese producto, todos los platos que hemos desarrollado ya sobre ese producto, las diferentes variedades que pueden haber dentro de ese producto y en las combinaciones que puedes ir jugando entre ellos, ¿no? Eso al final, tú empiezas la temporada de cualquiera de los productos, echas un vistazo a esta hoja y solo teniendo un primer vistazo general, puedes empezar a pensar sobre hacia dónde pueden ir los puntos de partida, ¿no? De creatividad. ¿De dónde quieres partir cada uno de los platos, ¿vale? Para poder empezar a crear platos. Esto en el otro podcast lo desarrollamos mucho más, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, otra de la lista de sistemas que a mí me gusta utilizar es el registro de plato por fecha, ¿no? O el registro histórico. La idea es cómo podemos interconectar esto, ¿no? Tú estás en tu libreta de producto en el cual tú estás viendo el producto que quieres empezar a utilizar o el producto que quieres desarrollar y cómo rápidamente puedes pasar de ese sistema al sistema de registro de platos por histórico y ver qué has podido hacer en tiempos pasados. Esto cada vez que empezamos un sistema es mucho más complicado, ¿no? Pero es un poco esa idea, ¿no? Cada vez que vas creando un plato se va quedando en ese histórico y esto lo hacemos a través de la lista de Mise en Place que hablamos en los sistemas de ejecución del programa anterior, ¿no? Entonces vamos viendo todas esas conexiones que van teniendo lo que sería la libreta de productos con el registro de platos, fechas históricos y con la lista de Mise en Place que ya desarrollamos en el otro, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? De tener cuando empieza una temporada, pues empiezas a ver todo lo que habías registrado en anteriores platos, ¿vale? Yo esto lo utilizo, pues eso, a través de la lista de Mise en Place que voy reutilizando, rearchivando, reguardando y dejándola ordenada para poder volver a ese sistema. Un nuevo sistema que me gustaría explicar es el diario de pruebas, ¿vale? Esto parece así un poco loco, pero si lo vamos cogiendo, esto ya lo explicamos también en el sistema de hábitos, cómo es realmente útil tener un diario de pruebas en el cual, al final es un diario con fechas, donde tú vas, cada vez que haces una prueba en ese día, tú vas escribiendo y anotando las impresiones que tienes sobre ese plato, ¿no? Tú estás haciendo un plato determinado y tú dices, uy, pues igual me gustaría más que tuviera un poquito de sal, me gustaría más que tuviera un poquito más de acidez, me gustaría más que tuviera un poquito más de amargor. Y tú todo eso, en vez de pararte a entrar en la receta, a ver cuánto tienes que cambiar, cuánto tienes que determinar, yo creo que es como un paso intermedio, ¿vale? En el cual tú anotas esas impresiones que dices, yo creo esto, yo creo aquello, y se va quedando plasmado y es como un paso previo a poder modificar la receta, ¿no? Estás haciendo pruebas, estás haciendo diferentes cosas, al final del día paras y analizas y dices, bueno, yo creo que esto lo puedo mejorar así, yo creo que esto lo puedo cambiar así, y entonces eso se queda ahí registrado, no se pierde, no estás constantemente dándole vueltas a la cabeza, y lo dejas, por ejemplo, el diario de pruebas podría estar en el cierre de cocina, ¿no?
tú en todo el sistema de cierre y cocina que vas haciendo todas las cosas que tienes que cerrar, uno de los apartados, por ejemplo, podría ser el diario de pruebas. Entonces te paras, coges 5 minutos, anotas las cosas que quieres anotar y ahí se queda. Y eso, para el siguiente día en el cual tú, por ejemplo, ya decides entrar en el programa de escandallos, ¿no? O en el programa de recetas, que es el que vamos a explicar ahora, tú ya tienes como un punto de partida anterior que ya vuelves a esa idea, ¿no? Y entonces tú vas teniendo todo un registro de todas las ideas que has ido teniendo sobre esas pruebas y también lo que a mí me gusta o me gusta hacer es cada 3 meses hacer un repaso de todas estas ideas, ¿no? Entonces, tú en revisar todo lo que has escrito durante 3 meses es relativamente fácil. En 20-25 minutos puedes revisarlo y puedes hacerte una idea de cómo ha ido evolucionando el plato para poder hacer otros puntos de partida o para hacer otro tipo de ideas. Otro de los sistemas que me gusta mucho, ¿vale? Sería el programa de escandallo. Yo creo que John en esto sabe bastante, aunque seguramente lo enfocaríamos, yo creo que de maneras distintas, ¿no? Porque tú, John, como, por ejemplo, cuando empiezas a usar programas de escandallos, ¿cómo te gusta usarlo? ¿Cómo te gusta desarrollarlo? ¿Y qué es para ti lo más importante de un programa de escandallos? O de un programa de recetas, o un programa de... Esto se extiende mucho porque, tal como yo lo veo todo esto, lo veo como una tela de araña, ¿vale? Yo todo este tipo de sistemas lo veo como una tela de araña, que todo va muy ligado con los inventarios, con las fichas técnicas, ¿no? Con tema de precios y demás. Entonces es complicado. Para mí los escandallos son clave, primero en el sentido de tener información, ¿no? De tener la información real de las cantidades que está teniendo el plato, de lo que te puede llegar a costar ese plato, del trabajo que lleva ese plato, ¿no? Y también a la hora después primero de ser creativos, o mi parte que es más la parte de la rentabilidad, pues quizás de tener pues una base de trabajo, ¿no? Porque quizás quieres reducir costes, ¿no? Y cambias el plato o compras un producto más barato y quizás no te hace falta cambiar ese producto más barato. Quizás uno de los que tienes es muy caro y puedes cambiarlo por otro, ¿no? Entonces, si tienes, pues, digamos, ese dibujo de esa receta, ¿no? Pues de esa elaboración, pues es más fácil poder jugar. Si quieres hacer quizás un plato nuevo, ¿no? Ya que estamos hablando de creatividad, pues a partir de la base de ese plato, pues puedes cambiar una serie de ingredientes y puedes transformarlo sin tener que pensar un plato completamente diferente, ¿no? Entonces creo que tiene diferente juego, que como he dicho antes, funciona como una tela araña que nos lleva hacia diferentes puntos, pero al final es importante porque nos da la información, como he dicho, de qué cuesta, de qué productos tiene, del tiempo que nos lleva y un poco de todo, ¿no? Aquí, para mí, lo clave, lo primordial es la información que nos da. Sí, y realmente este es un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Realmente nosotros aquí, en el programa de escandallos, realmente sería la unión, para mí, entre lo que sería el cocinero que ejecuta, almacena, guarda datos para realmente poderlo desarrollar de una manera creativa. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si tú necesitas un poquito más de acidez, entras en ese programa de escandallo y modificas la receta para ir encontrando el equilibrio que tú quieres, porque ya es lo que decimos, ¿no? Todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, pero es un punto de conexión entre lo que sería la parte creativa con la parte de análisis de ejecución, ¿no? Tú realmente estás haciendo todas esas modificaciones o estás utilizando un sistema informático o un Excel o un lo que tú quieras, en el cual tú todos esos datos los haces con el objetivo de poder mejorar y incluso poder explicar los pasos que tú estás siguiendo, ¿no? Tú dices, oye, pues mira, en cierta receta voy a freír y luego cocer, ¿no? Por ejemplo, voy a freír y luego guisar una alcachofa, por decirlo así. Tú entras en esa receta y dices, haces pruebas y dices, no, yo creo que es mejor cocer antes que guisar. Entonces, entras en ese sistema informático donde está marcada la cantidad de ingredientes de cada uno de los elementos, qué pasos vamos a seguir. Tu verdadera intención es cambiar escribirlo, ¿no? Para luego la persona que venga detrás o la persona que vaya a ejecutarlo lo pueda entender. Pero tú, cuando estás haciendo todo ese tipo de modificaciones, realmente lo estás haciendo. Todo ese sistema luego se puede reutilizar, que sería el tema de las interconexiones, para en un futuro poder hacer un análisis económico o un análisis más enfocado hacia tu destino, ¿no? Entonces, es un poco esa idea, ¿no? Como yo dentro del programa informático, voy a explicarlo
qué programa informático utilizo y cómo suelen funcionar, ¿no? Este programa informático yo uso TS Spoonlab, ¿vale? Es un programa valenciano creado en Valencia que han ido utilizando muchos de los chefs con los que yo he ido trabajando y conforme he ido conociendo me ha parecido el más práctico porque es el que más he ido conociendo. Seguramente habrán muchos más programas, no los tengo todos controlados, ¿no? Que puedan ser de otra forma, pero bueno, este a mí me parece muy interesante porque al final lo que te hace es, tú separa cada uno de los platos finales en elaboraciones intermedias, que nos viene muy bien, ¿no? Para tener registradas todas las elaboraciones intermedias que hemos ido utilizando en cada uno de los ingredientes. Dentro de ese programa tú vas archivando cuántas son las cantidades, cuánto de cada cosa, tiene una batería de ingredientes dentro ya el sistema de por sí que tú puedes ir conexionando, ¿no? Que 100 gramos de tomate, pues el tomate ya lo reconoce como ingrediente. Bueno, al final son programas que te facilitan mucho la vida porque son mucho, al principio parece más costosos a la hora de empezar a ejecutarlos, pero con el tiempo y lo vas entendiendo cómo funciona, te agilizan muchísimos procesos. Y al final lo separan, ¿no? Como en elaboraciones intermedias, que es las recetas que nosotros hemos hecho sobre cualquier ingrediente. En el plato de alcachofas, pues guisar alcachofas, confitarlas, ¿no? Cada una de las cosas que tú puedes ir haciendo sobre cada uno de los ingredientes. Y luego hay como platos finales donde tú vas uniendo todas las elaboraciones intermedias que crean un plato final, ¿vale? Entonces, es esa interconexión, ¿no? Cuando tú ese trabajo ya lo tienes hecho, en el caso de, imagínate que fuera otra persona que lo ejecutara, que fuera John, o viene John a analizarte cómo son tus escandallos, simplemente lo que habría que hacer es poner los precios dentro de la lista de proveedores y entonces interconexionaríamos, ¿no? Entonces, es un poco esta idea, ¿no? Y luego, como también dentro de este programa informático, podríamos crear, existe la lista de proveedores, donde tú también te puedes ir haciendo una idea de cada uno de los proveedores que te venden cosas, que esto sería el episodio de compra, productos, ¿no? Y demás, cómo cada uno de esos proveedores te va suministrando cada uno de los productos y cada uno de los proveedores normalmente te da una serie de calidades y cada uno, ¿no? Entonces, como ir jugando todo dentro de todo este sistema informático para poder ir conexionando todo, ¿no? Y entonces al final es eso, ¿no? Como la libreta de productos puede estar conexionada con las elaboraciones intermedias, con los proveedores, con el registro de platos por fecha, como los tipos de producto, que son las variedades dentro de cada uno de los productos, está relacionado con los proveedores y costes, con el registro de platos históricos, como el tema de combinaciones también está relacionado con las temporadas, no sé. Yo creo que esto no es muy extenso, ¿vale? Pero sería una pequeña idea o un pequeño inicio que luego podemos ir desarrollando de lo que podría ser, ¿no? Ese sistema de análisis y cómo podemos dentro de este sistema tener diferentes sistemas que podemos ir conexionando y podemos ir llevando hacia todo un sistema muchísimo mayor, ¿no? Así que, John, no sé si quieres aportar algo, si quieres decir, si quieres... No, la verdad que ha sido un episodio muy completo, como hemos dicho al principio, ¿no? Y como has dicho tú también muy bien en tu presentación, pues muy de análisis, ¿no? Muy de ir ligando cosas, de ir ligando sistemas, porque igual que hablábamos en el concepto, cuando hablábamos de hábitos, al final hay una serie de herramientas, hay una serie de caminos que tomar o de opciones, tenemos diferentes opciones, pero cada uno de nosotros tenemos también que construir nuestros sistemas, ir ligando unas cosas con la otra y también, como he dicho yo ahora, ¿no? Al final yo le llamo telaraña, ¿no? Félix le llamaba nexos, ¿no? O interconexiones, ¿no? Y al final es eso, ¿no? O sea, todo es un entramado que está ligado, que forma un gran sistema hecho por pequeños sistemas, que es lo que nos ha ido explicando Félix en estos dos últimos episodios, ¿no? Que nos facilitan cada vez más la vida, pues que nos ahorran tiempo, dinero, ¿no? Y nos hacen ser más eficientes, ¿no? Sí, y luego también, esta es también la gran diferencia, ¿no? Entre los sistemas de ejecución y los sistemas de análisis o de creatividad. Los sistemas de ejecución son cosas muy claras, muy concisas y muy directas, ¿no? En los cuales, pues, si hay que hacer esto, hay que hacerlo más tarde o más temprano, pero hay que hacerlo. En los sistemas de análisis y de creación, yo los veo mucho más complicados porque al final entramos ya en temas más abstractos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el tema de combinaciones de alimentos, en el tema... Entonces,
es un poquito más complicado que estos sistemas te den un resultado directo, pero yo creo que son un sustento, ¿no? Para saber por dónde empezar a crear platos y es un sustento para que ese desarrollo de platos cada vez vaya más, ¿no? Y que tengan diferentes, cada uno de los platos que tú vayas creando sean como nuevos caminos y que cada vez que tú quieras retomar esos caminos no sean desde el principio, sino desde puntos ya intermedios. Si tú empiezas a desarrollar un plato que esta temporada lo desarrollas hasta tal punto, pero el año siguiente lo quieres recuperar, si todos esos datos no los tienes, es que yo lo he vivido por experiencia. Te venía el chef cuando no estaba este sistema y te decía, ¿cómo era? Uf, y no está ni escrito, ni apuntado, ni siquiera sabías lo que pensabas sobre ese plato, ¿no? Entonces, poco a poco iremos desarrollando, iremos abriendo más este campo, pero sí que me apetecía un poco hacer como una base, ¿no? Una pequeña introducción para saber que existe y para saber desde dónde podemos ir empezando todos estos sistemas de creatividad. Así que, John, si quieres Súper. aportar algo más. No, yo creo que está todo bastante completo y además has hecho tú un buen cierre explicando los dos tipos de análisis. Y es cierto lo que tú has dicho, me reía porque me ha venido a la cabeza, ¿no? Incluso yo mismo, muchas veces, claro, cuando no cierras ese sistema, porque muchas veces creamos sistema, pero no es solo crear el sistema, abrirlo y decir, vale, mira qué bien lo he hecho esta vez, sino sistematizar o el sistema conlleva sistematizar, que lo apliques. Yo he hecho al principio, ahora ya tengo unas plantillas que es Sota Caballo Rey, ¿no? Y una serie de programas y una serie de sistemas de trabajo que no es que no me muevan de ahí, ¿no? Porque sí que voy analizando y voy cambiando y puliendo y mejorando, pero que son como fijas, ¿no? Pero al principio hacía una plantilla, luego para gestionar otro restaurante hacía otra basada en la anterior y cada vez tardaba el mismo tiempo porque tenía que estar todo el rato reconstruyendo esa plantilla y muchas veces ni me acordaba a lo mejor cómo era, ¿no? Hasta que hice una, pues que era un poco más genérica y que realmente me sirve para todo y que me ahorra tiempo, ¿no? Y que me da la información de la forma en la que quiero, ¿no? Entonces, no solo crear Exactamente. sistemas, no solo hacer escandallos un día, hacer escandallos un día no es un sistema. El sistema es sistematizar los escandallos, tener la información de una forma determinada y evolucionarlo, avanzar, que si vamos a hacer otro escandallo, pues que partamos de esa base, ¿no? Claro, Que si vamos a trabajar, como tú nos has dicho, pues que partamos de esa base, que sistematicemos el trabajo, no solo claro. utilicemos la herramienta. Yo creo que es un poco la diferencia entre herramienta, ¿no? Y sistema, ¿no? Sí, por ejemplo, aplicado en una receta, esto es bastante habitual. Un cocinero crea una receta y lo ves que lo está escribiendo en un POSIT, ¿vale? O en un papelito que tiene, o detrás del menú del restaurante, y lo ves ahí escribiendo las recetas así de una manera a mano y luego las va tachando y las va tal, cuando realmente podemos informatizarlo, ¿no? Es lo que decía la importancia de tener un ordenador en el restaurante, tener una impresora. Tú cuando tienes ordenador encendido, tienes el programa abierto de escandallos y de recetas. Para en vez de estar, te cuesta prácticamente el mismo tiempo escribir, cambiar la receta a mano que la has escrito en el papel higiénico de no sé qué, que estar abriendo el programa y con el programa ir cambiando los datos. Entonces es un poco esa idea, ¿no? De cómo Sí, poco sí, a poco total. vamos a ir entrando en ese tema. Así Muy que bien, pues esto sería todo por hoy. Nos vamos a ver ya en el siguiente episodio avanzando en temario. Y nada, recordaros que bueno, podéis encontrar a Félix en Félix Chaques Cocina, en Instagram, @Félix Chaques Cocina, ¿no? O un mail, ¿no? ¿Tienes también por ahí, Félix? sí, felizchaques@gmail.com. Perfecto. Pues ya lo sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema, Félix siempre está encantado de recibir vuestros mensajes y de contestarlos. Un Un saludo, saludo a Félix. todos, chicos. Un Venga. saludo a todos. Nos vemos la próxima.